es María Ángeles Barrero Unzueta, al menos ese es mi nombre oficial, aunque desde que nací pues todo el mundo me llama Maggie. Voy a poner aquí el nombre. Maggie, que bueno, es el nombre en el que mejor me reconozco, por lo tanto me podéis llamar de esta manera. Bueno, el objetivo de esta grabación es daros la bienvenida e intentar que la tarea de enfrentaros a unos apuntes en un máster online sea lo menos ingrata posible. Intentar ayudaros a haceros los apuntes o la lección un poquito más accesible, un poquito más comprensible. Ni mucho menos pretendo hablar mucho, únicamente daros unas pautas de comprensión que hagan eso, los apuntes un poquito más accesibles. Dos puntos quizá, uno o dos puntos claves de lectura de los apuntes, nada más, porque lo demás, si quisiera desarrollar hablando pues todos los apuntes, pues igual en 10 horas no había terminado, o sea que bueno, no os voy a hacer pasar por ese trago. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Voy a empezar por una idea que a mí me parece fundamental, y es que no siempre lo banal resulta lo más obvio. Es decir, hay ideas que parecen muy simples, que parecen como de cajón, y sin embargo luego no resultan tan obvias. ¿Por qué digo esto? Una idea que puede resultar banal, pero que es importante tener en cuenta, desde mi punto de vista, es que no existen los conceptos verdaderos. Los conceptos verdaderos no existen. Si la lección que vais a leer, que vais a tratar ahora en esta materia, se titula Derecho, Igualdad, Discriminación, lo que quiero decir es que no hay un concepto verdadero de derecho, no hay un concepto verdadero de igualdad y no hay un concepto verdadero de discriminación. Este es un punto de partida que a mí me parece fundamental. No hay conceptos verdaderos, pero sí hay conceptos hegemónicos y sobre todo desarrollos conceptuales hegemónicos. Con esto quiere decir que hay un concepto hegemónico de derecho en la cultura jurídica, hay un concepto hegemónico de igualdad en la cultura jurídica y hay un concepto hegemónico de discriminación. Pero el que sean conceptos hegemónicos no los convierte en conceptos verdaderos. Y esto es importante desde el feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo no ha estado presente en la cultura jurídica hegemónica. Entonces va a ser una tarea fundamental del pensamiento feminista, de la teoría feminista, revisar esos conceptos hegemónicos, el concepto hegemónico de derecho, el concepto hegemónico de igualdad y el concepto hegemónico de discriminación. El feminismo o el pensamiento feminista tiene que redefinir estos conceptos para que le resulten útiles para transformar la realidad, que de eso se trata al fin y al cabo. Cuando digo que tiene que redefinir o tiene que revisar estos conceptos, no quiero decir que el feminismo tenga que plantear definiciones estipulativas, que tenga que plantear definiciones ex novo, que rompan totalmente con el significado que estos términos han adquirido o tienen hoy en día en la cultura jurídica. No estoy planteando, por ejemplo, que a este objeto que recibe el nombre de bolígrafo ahora le vamos a llamar mesa y a este objeto que recibe el nombre de mesa le vamos a llamar bolígrafo. No se trata de eso, no se trata de dar definiciones o conceptos alternativos, pero sí redefinir desde planteamientos, desde la óptica, desde la perspectiva feminista, redefinir esos conceptos. ¿Sobre todo para qué? Para visibilizar las estructuras y las relaciones de subordinación, para visibilizar el sistema sexo-género que no está presente en la cultura jurídica. La cultura jurídica, si por algo se caracteriza, es porque no reconoce los sistemas de poder,
no reconoce los sistemas de dominio-subordinación. Por lo tanto, hay que revisar y redefinir estos conceptos. El primer concepto que propongo redefinir es, por tanto, el concepto de derecho. El concepto de derecho, redefinirlo ¿en qué sentido? Bueno, tardaríamos horas o tardaríamos un curso en redefinir el concepto de derecho desde una óptica feminista. Por lo tanto, como en un curso no tenemos todo un curso para replantear y cuestionar el concepto de derecho, pues me voy a contentar con cuestionar o hacer ver una cuestión que para mí resulta fundamental en esta temática. Y es que el concepto de derecho moderno, que tiene una historia, que surge en un momento determinado, que no surge como los champiñones de la noche a la mañana, sino que surge en un momento histórico concreto, con unos intereses, también una realidad socioeconómica concreta. Este derecho, el derecho moderno, si por algo se caracteriza, es por su falso universalismo. O sea, lo que hay que revisar del derecho moderno es su falso universalismo. El derecho moderno, cuando yo digo que no surge de la noche a la mañana, sino que surge en un momento histórico concreto, lo situamos en la formación del Estado moderno. El Estado moderno, que tiene como fecha típica y tópica la de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, se supone que surge un concepto moderno de Estado y un concepto moderno de derecho, 1789. De 1789 es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1789 es una fecha mágica. Recordad esta famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. El aspecto que interesa cuestionar es el del falso universalismo. Recordad que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se pretende universalista, derechos del hombre y del ciudadano, se pretende universalista, pero ya desde el comienzo excluye a las mujeres, excluye a los varones que no sean propietarios, excluye a los varones que no sean de una determinada raza, que sean negros, excluye a quien no tenga una determinada orientación sexual, quien no sea heterosexual, etcétera, etcétera. Luego, es un falso universalismo explícito en tanto en cuanto desde el origen deja fuera de bastantes derechos a determinados grupos sociales. Pero además es falsamente universalista en lo que respecta al derecho porque a partir de ese momento se va a configurar un sujeto implícito del derecho, que es un sujeto que pertenece a un determinado grupo social con unas determinadas características: varones, blancos, propietarios, heterosexuales, sin discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es falsamente universalista explícitamente, primero, y luego también implícitamente. Y esto es importantísimo porque el derecho se va a estructurar, los derechos se van a estructurar y se van a desarrollar en torno a un sujeto, este sujeto que pertenece a este grupo, que, ojo, no se va a considerar un sujeto privilegiado, porque no reconoce precisamente por lo que se caracteriza la revolución burguesa es porque intenta eliminar los privilegios que en el antiguo régimen tenían determinadas castas, nobles, señores feudales, la iglesia, el clero, etcétera, etcétera. Se caracteriza por eso, pero intenta eliminar esos privilegios y no reconoce los privilegios que a partir de ese momento va a tener este grupo configurado por estas determinadas características. Esto resulta fundamental porque se hace caso omiso de las estructuras y las relaciones de poder. Entonces, esto va a ser fundamental porque no hay un reconocimiento de privilegio. No hay un reconocimiento de privilegio, que sirve también, no hay reconocimiento de privilegio y luego no hay reconocimiento de la existencia de los sistemas de poder y de las relaciones de dominio y subordinación.
Por lo tanto, esto desde la perspectiva, desde la óptica feminista, es importantísimo porque a toda esta estructura de derechos y de relaciones de poder, el feminismo tiene que luchar, o sea, tiene que continuamente ir poniendo en cuestión todas las estructuras jurídicas que se han configurado a partir de este sujeto implícito. Por lo tanto, hay que revisar el concepto del derecho en tanto parte, parte cojo porque parte de un falso universalismo. Además, hay que revisar el concepto de igualdad y el concepto de discriminación. No me voy a detener ahora en una cuestión que a mí me parece fundamental, que está desarrollada en los apuntes, que a mí me parece fundamental, que es el abuso que se hace de la utilización del término discriminación en la cultura jurídica. Ahí tenéis en los apuntes, bueno, se hace un uso que yo creo que no solamente es erróneo, sino que también es tendencioso, pero eso meterme ahora en esa cuestión me llevaría bastante tiempo y entonces, bueno, lo dejamos para otra ocasión. Voy a centrarme para explicar en qué manera habría que revisar desde mi punto de vista los conceptos de igualdad y de discriminación. Voy a partir de un binomio clasificatorio muy corriente hoy en día en la cultura jurídica, en las leyes de igualdad, en la jurisprudencia, etcétera, que es el binomio según el cual se distingue dos tipos de discriminación. Dos tipos de discriminación: la discriminación directa y la discriminación indirecta. Son dos conceptos confusos en la cultura jurídica y además se plantean de manera binómica, de tal manera que la discriminación se dice o es directa o es indirecta. Yo creo que este binomio es falso, pero tampoco ahora tengo tiempo de entrar en esta cuestión. Vamos a revisar un poquito, vamos a explorar un poquito estos conceptos para ver en qué medida flaquean desde una óptica feminista o feminista, que es la que nos interesa. Bien, el concepto de discriminación directa aparentemente parece muy sencillo. Si yo coloco un cartel aquí en la puerta y digo se prohíbe la entrada a mujeres o se prohíbe la entrada a personas que pesen más de 130 kilos, ¿no? Se hace referencia a una cuestión definitoria de las personas, ¿no? Y se supone que es tratarles comparativamente peor que otras personas que no tienen esas características definitorias. Por lo tanto, la discriminación directa, tal y como está conceptualizada de una manera formal, sería tratar peor al similar atendiendo a características definitorias. Trato peor al similar. Es una manera de conceptualizar la igualdad, de conceptualizar la discriminación de procedencia aristotélica. Aristóteles decía que la justicia consiste en igualdad, pero no simplemente en igualdad, sino en tratar de manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Lo que ocurre es que este es un concepto formal y no aclara quién es igual a quién y en qué. O sea, el concepto de discriminación directa es un concepto que, si quiere ser útil para el feminismo, tiene que estar continuamente, tenemos que estar ojo a visor para definir qué es discriminación directa. Voy a poner un ejemplo de la complejidad que tiene el juicio de igualdad de trato y para que veáis de qué manera el dar contenido al juicio de igualdad de trato, cuya ruptura es la discriminación directa, depende de la idea de justicia que se proyecta en el juicio. O sea, depende de la idea de justicia de quien emite el juicio sobre la igualdad o de la desigualdad de trato. Voy a poner un ejemplo que yo suelo hacer uso, no lo había puesto en los apuntes últimamente, pero bueno, lo he vuelto a recuperar porque creo que así prima facie, a primera vista, puede ser ilustrativo de lo que quiero decir. Imaginad que un padre, un chico, que le vamos a llamar Andoni, tiene 3 hijas, que son Garbiñe, Equiñe, con H, y Laia.
Andoni es un padre que tiene 3 hijas, Garbiñe, Ekiñe y Laia. Andoni está convencido, es un lema fundamental para él, que para un padre sus hijas son iguales y que esto significa que tiene que tratar a sus hijas por igual. Y además las 3 hijas están de acuerdo. Andoni es su padre y, como son sus hijas, les tiene que tratar a todas por igual. Bueno, intentando romper roles de género, Andoni llega el sábado y dice, bueno, pues voy a hacerles a mis hijas una tarta, un gran pastel, para deleitarles el paladar, ya que es sábado, pues voy a hacer una tarta, un pastel. Y termina de hacer el pastel el sábado a la mañana y tiene que repartir el pastel partiendo del lema que él tiene muy interiorizado y que responde a su idea de justicia, y es que para un padre todas sus hijas son iguales y que eso significa que les debe de tratar a todas por igual. El trato por igual desde una perspectiva de laboratorio, en este caso, nos viene enseguida la fórmula proporcional. Hay una tarta, son 3 hijas, dividimos la tarta o el pastel en 3 trozos proporcionales y cada trozo a una de las hijas. Pero esa es una perspectiva de laboratorio. Los juicios sobre igualdad de trato y sobre discriminación no se hacen en el laboratorio, sino que se determinan a partir de una determinada realidad. Y esa es la realidad a la que tiene que hacer frente Andoni también a la hora de desarrollar el concepto de lo que significa tratarles a sus hijas por igual, repartir por igual la tarta. La coyuntura que se encuentra es esta, es una coyuntura real. Garbiñe lleva yendo a la Ikastola, a la escuela, una semana sin hacer la cama. E ir a la Ikastola sin hacer la cama es una conducta que en casa está penalizada. Ekiñe ha sacado unas notas fantásticas. Ha desgastado los codos, ha estudiado muchísimo y ha sacado muy buenas notas. Y el sacar buenas notas es una conducta que en casa está premiada. Ahora bien, la pediatra le ha dicho a Ekiñe que los dulces y las tartas no le convienen nada, porque tiene sobrepeso y no le convienen las tartas. Laia es la única que cuando Andoni estaba haciendo el pastel y de repente le faltaban los ingredientes, anda, pues me falta la harina, no tengo azúcar, chavalas, venga, a ver quién va al supermercado, a la panadería, a traerme estos ingredientes. Laia ha sido la única de sus hijas que ha dicho, sí, ahí está, yo voy. Y gracias a Laia, Andoni ha podido terminar la tarta. Esta es la tesitura que tiene delante Andoni a la hora de determinar qué es eso de tratar a sus hijas por igual. ¿Qué significa en este caso tratarles por igual? En un caso de la realidad cotidiana. No se le ocurre otra cosa a Andoni que preguntar a sus hijas. Y Garbiñe le dice, ahí está clarísimo, tienes 3 hijas, has terminado la tarta, un trozo igual a cada una de las hijas. No tiene en cuenta que lleva una semana yendo a la cama y yendo a la Ikastola sin hacer la cama. Le pregunta a Ekiñe y Ekiñe le dice, ahí está clarísimo. Mis hermanas podían haber estudiado tanto como he estudiado yo para sacar buenas notas. No han estudiado, luego yo me merezco un premio porque esa conducta está premiada, me corresponde un trocito extra de tarta. Le pregunta a Laia y le dice, ahí está, bueno, sí, efectivamente, si yo no hubiera ido al supermercado o a la tienda a comprarte los ingredientes que te faltaban, el azúcar, la harina, aquí no había tarta para repartir. Luego, yo soy quien se merece un trozo extra. Tratarlos por igual es tener en consideración, tomar en consideración estas circunstancias, no repartirnos un trozo equitativo, porque estas circunstancias pesan. Tanto el padre, tanto Andoni como las hijas están de acuerdo en la igualdad de trato, hay que tratarles igual. Pero ¿qué significa eso del trato igual? Cada una de las hijas ha seleccionado un patrón relevante de comparación en relación al resto. Ha seleccionado un patrón que en este caso el que más les convenía a cada una y se han olvidado del resto.
han proyectado, este es un ejemplo doméstico, pero han proyectado en esta concepción del reparto su idea de la justicia. No coincide la idea de la igualdad de trato de Garbiñe con la de Quiñe y con la de Leia no coinciden en ninguna, porque cada una ha seleccionado un patrón relevante para establecer esa comparación. Luego, la igualdad de trato, lo que se considera el desarrollo de la igualdad de trato, depende de la idea de justicia de quien va a establecer el juicio sobre la igualdad de trato, el que va a determinar quién es igual a quién y en qué, porque es esa instancia quien selecciona los patrones de comparación. Fijaros, en las primeras sentencias que llegaron en los Estados Unidos a mujeres que se quedaban embarazadas y eran despedidas de su trabajo o por su embarazo, no eran contratadas. Lo que los tribunales les decían es que a nosotros se nos discrimina porque nos hemos quedado embarazadas y no se nos contrata o se nos despide por habernos quedado embarazadas. Los tribunales de la cultura jurídica, la respuesta era no. Para establecer un juicio de discriminación tú te tienes que comparar a alguien, establecer una similitud, ¿no?, en alguien. Entonces, tú dices que se te discrimina en relación a un varón, pero los varones no se pueden embarazar. Por lo tanto, ahí ya no hay, falta el tertium comparationis, el elemento de la comparación. O sea, el concepto de discriminación directa es un concepto muy resbaladizo que desde el feminismo exige continuamente estar revisando. Hoy en día, por ejemplo, y gracias a las luchas feministas, automáticamente a una mujer, cuando no se le contrata por motivos de su embarazo o se le despide por estar embarazada, son casos que ya están plasmados en la ley como casos de discriminación directa, cosa que antes no ocurría, ahora sí, pero precisamente porque se está revisando, porque el concepto de la discriminación directa es un concepto muy resbaladizo. No me meto en más berenjenales porque habría mucho que decir también sobre el concepto de discriminación directa, relacionarlo con la omisión, que también puede haber discriminación directa por omisión, según mi opinión, etc. Pero bueno, nos quedamos aquí. Pasamos ahora al concepto de la discriminación indirecta. El concepto de discriminación indirecta ha sido muy celebrado en la cultura jurídica. Discriminación indirecta, por decirlo brevemente, es un trato neutro en el que no se hace referencia a características definitorias de las personas, pero a consecuencias de ese trato hay un sector, hay un grupo que sale perjudicado. Entonces, el trato es neutro en el sentido de que no se hace referencia, ¿no?, ni a la raza, ni al sexo, ni a la orientación sexual, ni a la capacidad, etc., pero a resultas de ese trato en principio neutro hay un sector que sale perjudicado. Imaginad, por ejemplo, que para acceder a una prima de jubilación se exigiera en una empresa pues a una prima de jubilación por alta dirección se exija en la empresa tener una antigüedad de 20 años. Imaginad una disposición, un acuerdo que dice, bueno, pues en esta empresa para acceder a una prima de jubilación a quien ha desempeñado cargos de alta dirección, pues se requiere una antigüedad de 20 años. Es una disposición neutra, pero ¿qué pasa? Que las mujeres han accedido a la alta dirección, a esos puestos de alta dirección, recientemente. Por lo tanto, si en lo que se fija para obtener esa prima es haber tenido que estar 20 años, pues claro, las mujeres no pueden demostrar esa antigüedad, por lo tanto salen perjudicadas. Ese podría ser un caso de discriminación indirecta, es una disposición neutra en cuanto al sexo-género, pero que perjudica, en este caso, a las mujeres. Bien. El concepto de discriminación indirecta, digo, fue muy celebrado. Su origen se puede situar en los Estados Unidos, en una famosa sentencia de 1971, el caso Griggs contra la Duke Power Company. Este era un caso de, bueno, sabéis que en los años 60-70 en los Estados Unidos
Bueno, pues hay unas revueltas, empiezan en los años 50, unas revueltas raciales importantísimas, es el contexto en el que surge el derecho antidiscriminatorio moderno, ¿no? En los años 50, 60. Bueno, hasta esos años, hasta 1964, en el que se promulga la Ley de Derechos Civiles, en los Estados Unidos la segregación racial, el que hubiera transportes para gente blanca y otros para negra, el que hubiera escuelas para niños y niñas blancos y negros, el que hubiera universidades solo para blancos, solo para negros, el que hubiera, las empresas hubiera una división, eso no se consideraba discriminatorio. La segregación racial no se consideraba discriminatoria. Hasta 1964. En 1964, por primera vez en la Ley de Derechos Civiles, la segregación racial se considera discriminatoria. Antes en una sentencia de 1954 también, pero bueno. La Duke Power Company es una empresa que hasta 1964 ha practicado la segregación racial. Era una empresa en la que estaba dividida, ¿no?, por departamentos en los que trabajaba gente blanca y gente negra, personal blanco y negro. Por supuesto, en esos departamentos en los que trabajaba el personal negro, además en peores trabajos, se cobraba menos, etc. En 1964 se promulga la Ley de Derechos Civiles, la segregación racial es discriminatoria, por lo tanto, esta empresa tiene que remodelar su composición. Ya no puede segregar y hacer que el personal, la plantilla negra, trabaje en un departamento separada del resto. Entonces desmantela los departamentos y vuelve a hacer, a recopilar, ¿no?, a contratar a la plantilla. Entonces, como requisito para la nueva composición de la empresa, ahora se establece que el personal que quiera trabajar tiene que presentar un título de estudios, por ejemplo, de educación secundaria, cosa que antes no se exigía. Y además, pasar un test. Entonces, exigir un título de estudios y pasar un test, ahí no se hace referencia al color de la piel. Pero, ¿qué es lo que a resultas de ese tipo de exigencias hay, de hecho, entra poquísimo personal negro en la empresa. Entonces el Tribunal Supremo estadounidense dice, bueno, este no es un caso de discriminación directa en tanto en cuanto en los requisitos de la empresa no se hace referencia a características definitorias de las personas, pero a resultas de esta disposición. Bueno, ese es el origen del concepto de discriminación indirecta en los Estados Unidos. Luego este concepto se va importando en Europa, en el derecho de la Unión Europea, y es utilizado por el Tribunal Constitucional Español por primera vez en 1991, 20 años después. Pero ya en los años 80, la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de la Unión Europea, ya va incorporando este concepto. Y es en esta cuestión en la que me gustaría centrarme, para que veáis cómo este concepto, que parece tan revolucionario, es decir, tan importante, que puede ser tan importante, tiene, según cómo se use, efectos incluso perversos, desde el punto de vista, desde la perspectiva, desde la óptica feminista. Fijaros, las primeras veces que el Tribunal de Luxemburgo utiliza el concepto de discriminación indirecta, cuando todavía no estaba plasmado en la legislación como tal, es en los siguientes casos. En las empresas del norte de Europa, en muchas empresas del norte de Europa, había un sistema de retribución según el cual la hora de trabajo a tiempo parcial recibía menor salario, se pagaba menos que la hora de trabajo a tiempo completo. Esta era una práctica muy habitual en estas empresas. En principio, el pagar menos la hora de trabajo a tiempo parcial que la hora de trabajo a tiempo completo, en esa disposición, en esa normativa, no se hace ninguna referencia a características definitorias de las personas. No se hace referencia ni a mujeres, ni a personas de un determinado color, ni nada. Es neutra en relación a esos factores. Pero ¿qué ocurría?
que la mayoría de las personas trabajadoras de esas empresas que desempeñaban su trabajo a tiempo parcial eran mujeres. Pero cuando digo la mayoría eran un 95, un 98 y en muchos casos el 100%. Por lo tanto, esa norma, esa disposición neutra en cuanto al sexo-género repercutía negativamente en las mujeres. Entonces el Tribunal de Luxemburgo dijo, no, este es un caso de discriminación indirecta. Y fue muy celebrado, ¿no? Porque eso, ya, a partir de eso ya no se podía establecer esa diferencia. Pero fijaros, este tipo de decisiones, esta conceptualización de la discriminación jurídica como discriminación indirecta, no resuelve nada, o sea, no llega a las estructuras del sistema sexo-género, a las estructuras de poder del sistema sexo-género. Porque desde una óptica feminista, desde la óptica del sistema sexo-género, habría que hurgar en el por qué son las mujeres quienes se dedican mayoritariamente al trabajo a tiempo parcial, en un 95, un 98 e incluso en un 100%. Desde la óptica del sistema sexo-género, desde la óptica del feminismo, la discriminación está ahí. Ese es el punto de partida. Las estructuras sociales que hacen, ¿no? Estructuras sociales, roles, estereotipos, etcétera, que hacen que sean las mujeres quienes mayoritariamente se dediquen al trabajo al tiempo parcial, ahí la sentencia no entra. La discriminación, ¿dónde se queda? En el pago, ¿no?, de menor salario de la hora. Es más, no se queda ahí, no resuelve para nada. En lo otro no entra, lo otro no hay discriminación. En las estructuras de poder del sistema sexo-género, ahí no hay discriminación. Se queda, por decirlo así, en una tipificación de la discriminación como un tipo de epifenómeno, se queda en la superficie, pero no baja a las estructuras sociales. Esto por un lado, pero además, incluso, digo, puede tener un efecto perverso el uso de este concepto. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que se está utilizando en años todavía más recientes. En los apuntes hago referencia a un auto y una sentencia del 2007 del Tribunal Constitucional. Podría hacer referencia a otras sentencias todavía más recientes del Tribunal de Luxemburgo, incluso de junio de este año, que también nombro en los apuntes de esta sentencia. Fijaros qué utilización del concepto de discriminación indirecta. Llegan al Tribunal Constitucional demandas de amparo de mujeres que han solicitado en sus empresas reducciones del horario de trabajo para cuidar, para atender a sus hijos, para atender a su prole. ¿No? Entonces, en concreto, una mujer que trabaja en una cadena de supermercados pide una reducción de jornada para poderse ocupar de su hijo, que me parece que tiene 6 años y tal. Entonces, bueno, la empresa no le dan la reducción de jornada, contestas algo, y el caso llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional utiliza el concepto de discriminación indirecta para darle a la razón. ¿De qué manera? Fijaros de qué manera, desde mi punto de vista, perversa. Punto de partida. Dado que es notorio que son las mujeres las que se dedican al trabajo de cuidado, una normativa que no tenga en cuenta esto les discrimina indirectamente. Esto, desde mi punto de vista, tiene un efecto perverso porque está reproduciendo, dado que son las mujeres las que es notorio que se ocupan del cuidado de sus descendientes, o lo mismo de sus ascendientes, vamos a hacer que la norma haga una diferencia, no solamente efectos perversos que reproduce todos los esquemas de subordiscriminación, sino que además, fijaros, ¿qué empresa va a contratar a las mujeres? Si ya hay una norma, una determinada normativa, que es a ellas a las que, por norma, se les va a conceder esta licencia o este permiso para cuidar de sus descendientes. Por lo tanto, ya veis que también el concepto de discriminación indirecta, que es un concepto, como digo, que fue muy bien recibido y que es importante, depende de cómo se utilice, también puede tener efectos perversos, lo que yo considero efectos perversos desde una óptica feminista. Entonces, bueno, yo creo que me voy a quedar aquí.
Estos son dos breves apuntes, pero yo creo que son dos apuntes claves para entender cuál es la tónica o el desarrollo fundamental de esta lección sobre derecho, igualdad, discriminación. Ya veis que yo no he bajado a la regulación de las leyes, no me he detenido en este artículo, porque más adelante en el máster vais a tener información. Yo quería abriros un poquito pues un toque, una pequeña alarma, ¿no? El que muchas veces parece que los conceptos que ya se incluyen en las leyes de igualdad ya está clarísimo y ya son casi como revolucionarios, ¿no? Nos benefician. No, depende de cómo se utilicen, estos conceptos pueden ser también perversos. Entonces, eso es lo que me interesaba. Luego hay otros muchos aspectos importantes, pero bueno, los dejaremos para otra sesión.